noches, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Ante ti rendimos nuestro corazón, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tienes el dominio de todas las cosas, Señor y Rey en nuestras vidas, precioso Jesús, y que tienes el control de todas las cosas, amado Espíritu Santo, en nosotros, Señor, para impartir tu palabra y para cada corazón que lo va a recibir, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra que tengo para esta hora la he titulado Solo Jesucristo. Solo en Jesucristo tenemos plenitud para esta vida. Solo en Jesucristo tenemos esa plenitud. Y la porción bíblica que he tomado como fundamento para esta enseñanza es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Lo que dice Mateo 6:33 es muy conocido. Es un pasaje bíblico que lo conoce la mayoría de los cristianos. Pero qué bueno sería que aparte de conocerlo, lo viviera la mayoría de los cristianos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos donde internamente hay conflictos? En lo emocional, en los sentimientos, en las voluntades, en nuestra mente, en nuestra carne, deseos personales. Y lo más preocupante en todo esto es que no sabemos cómo pelear contra estos conflictos internos. No sabemos cómo se pelea contra estos conflictos internos. Cuando el enemigo está afuera, es menos difícil vencerlo. Pero cuando ese enemigo está adentro, no sabemos cómo pelear con ese enemigo. En las estrategias de guerra, donde hay dos ejércitos enemigos, el uno busca infiltrar al otro y busca dividirlo adentro, y va a obtener muy buenos resultados. Cuando ese enemigo es externo, te organizas y vas por él. Pero cuando es internamente, no sabes cómo derrotarlo. Así ocurre en lo familiar. Familias que están por dentro divididas y destrozadas. Pudieran pelear con situaciones externas, pero cuando ese problema es interno en la familia, termina destruyéndolo todo. Igualmente es en la parte empresarial. Una empresa puede salir adelante y luchar contra todas las adversidades externas, pero cuando es permeada dentro, difícilmente se va a sostener. Asimismo, el deporte, cuando hay dos equipos, una de las cosas que más funciona en un equipo es poner a pelear al otro equipo internamente. Y entonces lo derrotarás. Así también la política. Hay grupos políticos que han estado unidos y han conseguido resultados. Pero cuando el otro, el contrincante, es permeado por este y lo divide, el divisor se queda muchos años en el poder. Eso ocurre en la política. Ocurre en todas las cosas.
así también en lo personal. Sí, el enemigo va a buscar dividirte adentro de ti, en lo personal. Y entonces el enemigo tendrá ventaja sobre ti. Hay un dicho popular muy famoso: divide y vencerás. Se usa como estrategia militar. Pero también en lo personal va a dar resultados a tu enemigo si te logra dividir por dentro. Jesús en Mateo 12:25 nos habla de esto. Y nuestro Señor, sabiendo lo que pensaban los que estaban alrededor, dice la palabra que Él les dijo: un reino dividido contra sí mismo será asolado, y una ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús lo está hablando en todas las áreas, pero principalmente en nosotros, porque nosotros bíblicamente somos como una casa. Y si esa casa adentro está dividida, el enemigo te va a destrozar. Jesús nos los advierte en esa palabra. Ahora, esto es como las enfermedades autoinmunes, que el problema no viene de afuera, no es un virus, no es una bacteria, no es una infección que se originó afuera. El problema se generó adentro de la persona. Y entonces unas células construyen, otras células destruyen. Difícil combatir estas cosas. Los enemigos externos afuera, sí, externamente tú los puedes combatir, pero internamente te destruyen hasta quitarte la fe. Le hablo a los cristianos: cuando hay enemigos internos, buscan quitarte la fe. Y eso es muy peligroso, porque un cristiano, cuando se queda sin fe, cuando perdió la fe, está pronto a morir espiritualmente. La Biblia dice en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo el que crea sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro Señor galardona al que le busca, al que tiene fe, pero el que no tiene fe no podrá agradar a nuestro Señor. Estos conflictos internos son reales y muchos de nosotros los hemos tenido o los tenemos aún. Me atrevo a decir que todo el que me está oyendo tiene estos conflictos internos. Pero más allá del problema que significa tener estos conflictos internos, el problema es no saber pelear contra esto. Debemos aprender a pelear contra estos conflictos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 nos habla de que hay dos maneras de vivir. Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos está hablando de carne y de espíritu. Dos maneras de vivir. Le está hablando al que conoce de Cristo. Incluso el que está en la iglesia sentado, en lo que llamamos iglesia, aunque iglesia somos nosotros, el que está en la congregación puede andar o en la carne o en el espíritu. Jesús nos lo establece y nos lo deja claro cuál es la diferencia entre carne y espíritu. Y la diferencia es su palabra. En Juan 6:63, Jesús dice que la carne para nada edifica, que es el Espíritu el que da vida. Las palabras que Él nos da
son espíritu y son vida. Jesús lo está diciendo. Hay carne que no edifica para nada, el espíritu sí, y ese espíritu tiene que ver con su palabra y le dan vida a usted y a mí. Ahora, quiero hablar de un hombre de Dios como el apóstol Pablo, el cual tenía conflictos internos. Sí, estos conflictos que vengo hablándote los tenía el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos lo señala en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 23. Presta atención lo que dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Que el Señor añada la bendición a su palabra siempre y que podamos, con la sabiduría que Él nos da, entender. Pablo es un hombre fiel a Dios, un hombre con una vida estricta de oración, un ministerio poderosísimo está en Pablo, pero tenía estos conflictos internos. Lo que acabamos de escuchar, que está escrito en la palabra, lo escribe Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Sí, lo mismo que usted oyó. Pablo nos señala que el hombre cristiano tiene una lucha desde su carne contra el espíritu. Aunque él entiende que debe hacer el bien, no está en su carne el bien. Él lo dice. Quiere, debe, pero no hace el bien. Él entiende que por nuestra propia cuenta hacemos el mal. Que hay una lucha constantemente contra el pecado. Eso está diciendo Pablo. Pablo dice que el pecado, que ese pecado mora en él. Dice que él se deleita en la ley de Dios, pero que hay otra ley en su carne que lo quiere dominar. Había en el apóstol Pablo conflictos internos reales como los hay en nosotros. Y es tremendo porque si no es Pablo que lo escribe, ¿quién se atreve a decirlo? Pablo está reconociendo una verdad que no muchos o casi nadie se atreve a reconocer. De que en su cuerpo como tal hay un ataque constante del pecado hacia su espíritu. Que el pecado de alguna manera gobierna su carne o busca gobernar su carne. Y entonces esto va a influir en su comportamiento. Quien está hablando es el apóstol Pablo. Pablo mismo escribe en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y él dice que andemos en el Espíritu,
que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, que los dos combaten entre sí para que no hagamos lo que queremos. Claro, porque el uno combate al otro. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que mientras en él hay un deseo de agradar a Dios, de servirle, de reflejarlo, también está sus deseos personales, está su naturaleza humana, su carne, el viejo hombre y su naturaleza caída. Pablo lo está reconociendo. Pablo está aceptando que hay una confrontación permanente dentro de él, que existen estos conflictos internos. Aquí en Gálatas, Pablo nos está diciendo a nosotros que hay dos fuerzas dentro de él, una buena y una mala. Casi no escuchamos predicaciones de esto, porque no es tan sencillo reconocer esto. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si esas dos fuerzas pelean en el mismo nivel, tendrás problemas. Nuestra batalla constante es porque lo bueno someta a lo malo. Porque lo de Dios, lo que está en el espíritu tuyo, sano, someta, doblegue, gobierne lo malo que ahí se quiere instalar y dominarte a ti. El problema es cuando estas cosas no las identificamos y esto hace desastres en el ser humano. Porque pensamos que todo esto es normal y algunos pensarán ahora, pero me acaban de decir que Pablo los tenía. Sí, tenía conflictos, batallaba constantemente, pero lo de Dios fortalecía a Pablo y lo de Dios en Pablo dominaba lo carnal, porque Pablo no era carnal, aunque tenía luchas con su carne. Es importante que esto lo podamos nosotros identificar para poder batallarlo constantemente. Cuando dejas de pelear estas cosas ganan terreno. En la cotidianidad, en el día a día, están estas cosas. Y en el día a día tienes que pelearlo, batallarlo en el día a día. Se van a presentar conflictos en ideología, conflictos en teología, conflictos doctrinales, conflictos egocéntricos, conflictos humanistas, conflictos sociales, conflictos en tantas cosas. En supervivencia, comentarios, familiares, cuántas cosas. Y si tú no sabes identificar estas cosas y ubicar cada uno en su lugar, estarás perdido. ¿Quieres un ejemplo? Una persona que conoce a Cristo y dice, ¿a quién debo amar primero? A Dios, la Biblia lo dice. Pero en lo práctico, en su comportamiento, Dios no es primero, porque primero o soy yo mismo en mi atención, quizás en un gimnasio, en un almacén, en mi atención personal, en cuántas cosas, porque yo valgo mucho, porque debo estar en esto y en aquello. O sea, amas a Dios primero, pero a veces primero eres tú o tu familia. Estamos hablando en lo práctico. Sí, porque debes amar a tu familia, pero entonces a veces el amor por tu familia o el amor por ti en la práctica es mayor que el amor que tienes por Dios.
conflictos internos. Si no los identificas, el diablo se ríe. Otro ejemplo, Dios es muy bueno, piensa alguien, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué aquello? ¿Y por qué aquello otro? Dios tan bueno no puede permitir esto. Dios tan bueno y esto es de esta forma, pero ¿por qué está escrito así? Si Dios es tan bueno, ¿no debería esto y aquello? Porque hay quien quiere condicionar lo bueno que es Dios a lo que piensa humanamente. O otro ejemplo, si Dios es tan poderoso y tiene todo el poder, pero en la práctica viven pensando que o no se ponen vacunas, o se ponen tantas, que dependo de esto, de aquello, que aquella organización globalista tiene tal cosa contra la humanidad, que esto y aquello. Si Dios es tan poderoso, y lo pienso así, así debe ser. A Dios no se le escapa nada, por muchos planes que tenga el hombre en la tierra, por poder que pueda tener una vacuna o no tenerla, por esto o por aquello. Dios está por encima de todo. Dios es poderoso, es grande y misericordioso. Entonces nosotros no podemos estar condicionando el poder de Dios a lo que el hombre puede hacer. A Dios no se le escapa nada, pero decimos que Dios tiene todo el poder, pero en la práctica nuestro comportamiento no es así. ¿Sabe qué es eso? Conflictos internos que la persona no logra reconocer. Y otro ejemplo, hay quien se pone a pensar, ¿y mi prosperidad? ¿Cómo que era mi prosperidad y el alcance para todas mis cosas? Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué yo esto y aquello? O sea, hay quien piensa lo correcto de Dios, pero en la práctica su comportamiento es incorrecto, porque le ponemos condiciones a Dios. Creemos que Dios, cuando habla de reino y habla de prosperidad, está hablando de que yo sea un sobrado en esta vida. Y no es así. Dios, cuando te habla de prosperidad, está hablando de que alcances espiritualmente y avances para todas las cosas. Ojo, atención, pero es según su voluntad para nosotros. Y su voluntad para nosotros es que tengamos una estrecha relación con Él, teniendo o no teniendo cosas materiales, porque todo lo demás es secundario. Dios está por sobre todas las cosas, y ahí está mi posición como hijo de Dios. Yo tengo que ser un entendido que mi posición como hijo de Dios es que yo tenga la relación más íntima con mi Señor, porque eso es lo que me va a sostener, y ahí estaré yo en su plan poderoso para mí y para mi familia. Así lo quiere el Señor. Entonces, ¿está mi deseo de agradar a Dios? Claro que sí, pero la carne se levanta. Porque la carne siempre va a buscar levantarse. Usted tiene un espíritu fortalecido, tiene un alma educada, pero hay una carne que si le das la mínima oportunidad, se levanta. Y cuando tú no sabes combatir eso, porque no lo identificas, la carne se hace más fuerte, porque la carne no se va a saciar con un poquito. La carne quiere más. Y si no sabemos pelear con esto, estamos casi perdidos. Hay esperanza en Dios, pero debemos aprender a vencer estas cosas. Hay otra clase de conflictos internos, los que están en la mente, en las emociones, en los sentimientos. Mucha gente cree que lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas, tiene que ver
con mis acciones. Y no es así. Esto tiene que ver con que Cristo viva dentro de nosotros. Va más allá de las acciones. No es porque yo tenga un tiempo de oración, porque tenga un tiempo de lectura bíblica, porque me disipule, porque tenga vida de iglesia. No. Eso es importante. Pero lo más importante es que Cristo viva dentro de mí. Que en donde no se ve, en los deseos personales, importe primeramente mi Señor Jesucristo, su amor y su palabra. Eso, donde nadie ve lo que está por dentro de mí, ahí importe Cristo. Que antes que cualquier pasión, el reino de Dios esté dentro de mí. Puedo querer unas cuantas cosas aquí en la tierra, pero primero que todo, el reino de Dios y su justicia dentro de mí. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Muchas personas se equivocan acá, muchos nos hemos equivocado en algún momento, porque nuestras acciones de afuera hacia adentro es una equivocación. Yo no puedo pretender que de afuera hacia adentro esté el reino de Dios en mí. Atención a esto. Dios quiere un cambio en tu vida. Y ese cambio es en base a que sea de adentro hacia afuera. Porque hay quien cree que todas las acciones de afuera que puede estar haciendo, que son buenas y son importantes, pero no es lo más importante. Porque a mí no me va a hacer un verdadero hijo de Dios con su reino buscado primeramente de afuera hacia adentro. A mí no me determina todas las cosas que hago. Atención. Todo lo de afuera hacia adentro, a mucha gente le cree que así lo está haciendo correctamente. No, primero yo adentro soy un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios en cuanto a mi relación con Dios. Y de adentro hacia afuera, entonces lo voy a reflejar y podré hacer todas las cosas. Pero mucha gente hace cosas afuera y adentro Cristo no vive. Hay unas cuantas personas que tal vez son buenas para mostrar afuera, pero no es de afuera hacia adentro. Yo tengo que tener a Cristo adentro que gobierne mi vida y que domine adentro para que los conflictos internos no se levanten por encima de lo espiritual. Cristo gobernando y reinando adentro, que aunque hayan conflictos internos, como lo dice Pablo, estén sometidos, dominados por lo espiritual. Porque hay quien adentro perdió la batalla y lo que te muestra es lo de afuera. Por eso es que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Pero algunos creen que ese fruto es todo lo que se da afuera, o lo que yo pueda ver desde afuera hacia adentro. Y no es así. Es lo que esté adentro de mí, y de eso que esté adentro de mí se va a reflejar afuera. De adentro hacia afuera. Entonces ahí alcanzamos la plenitud con Dios. El carácter de Cristo, la vida de Cristo dentro de mí, dentro de ti, y luego se refleja afuera. Eso es lo que el Señor quiere. Es sencillo. Y algunos quizás no toman en cuenta esto. Pero mientras esto no sea así en ti, el enemigo se ríe. Y el enemigo sabe que no vas a avanzar. Y podrás querer hacer muchas cosas
pero no darán resultado. Entendamos esto. Es importante. Cuando Cristo fue a la cruz, Mateo 26, antes Jesús va a Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús libró una batalla poderosísima, Mateo 26. Y su espíritu y su alma querían, su carne no. Quien está ahí es Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Su espíritu y su alma quieren. Su espíritu fortalecido, su alma enseñada, su carne no. Su carne sabe que una muerte de cruz con un martillo debe doler. Y él le dice al Padre, no habrá otra manera, Padre mío, de solucionar esto. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Su espíritu y su alma querían, su carne no. Pero Jesús, aunque tuvo esta situación, aunque tuvo este conflicto interno, Jesús marcó una diferencia. Él no pecó. Jesús no pecó, y ahí está la diferencia de nuestro Señor Jesucristo, hombre a toda la humanidad. Él no pecó. Él tuvo un conflicto allá en los Olivos. Su carne no quería, pero Él no pecó. Él es el Señor. Él marcó una diferencia. Eso es poderoso cuando tú lo entiendes. Entonces eso te tiene que animar a ti. Hay cosas en la carne que no es tan fácil poder resistir, poder aguantar, pero Jesús nos da una enseñanza de vida. Aprendamos de Jesús. No neguemos estos conflictos, no los neguemos. Aprendamos a batallar con esto, a vencerlos. Pablo nos está enseñando que esto va a estar en nuestra vida hasta el último día. Pero agarrados de Cristo podemos vencerlo. Es una pugna, es una batalla campal que hay entre tu deseo de agradar a Dios y tu deseo personal. Por una parte, el plan de Dios, el cual tú conoces ya algo, y entonces tu deseo de agradar a Dios se agarra con el plan de Dios. Y por otra parte está tu deseo personal con lo que el mundo ofrece. Y ahí se enganchan. Y hay una batalla. Hay una batalla. Estás 2 horas en el servicio, gloria a Dios. Cuando sales, debes identificar. Porque si no identificas, si tu fortaleza espiritual está por el piso, pierdes. Porque aquello te va a ganar. Y por eso que vemos que hay gente que está en el servicio y cuando sale, se perdió lo que recibió o no recibió. O ayudas a una persona aquí, le ministras, le impulsas, pero luego allá le das rienda suelta al ego. Y haces cualquier cosa para recuperar lo que diste allá. Personas con doble vida. ¿Por qué? Porque no identifican los conflictos internos. Y hay una batalla bestial allá adentro. Los conflictos internos quieren desordenar tu mente, confundir tu mente, mezclarte por dentro. Y aunque el apóstol Santiago dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, de ti sale agua dulce y agua salada. Seamos entendidos que aunque no se pueden estas cosas, ocurren. Debemos aprender a lidiar contra estos pecados y someterlos.
en el nombre de Jesús. ¿De dónde vienen todos estos conflictos? El apóstol Santiago lo relata en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Presta atención lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es fuerte lo que acabamos de oír. Lo que dice la palabra de Dios es que nuestras pasiones combaten dentro de nosotros. Que antes de ir al Señor, la gente se mueve por sus propios deseos. Que las personas no piden porque creen que quizás son autosuficientes o que no hace falta ni siquiera pedirle a Dios. Pero hay otros que cuando piden lo hacen mal. Mucha gente codicia, mucha gente va por lo del otro. La gente pelea por el poder terrenal, poder y dinero que te asegura a ti de alguna forma gobernar en la tierra. Por eso la gente vive en conflictos. Guardando la distancia, cada uno busca su propio interés. Y cuando piden, piden mal, porque muchos piensan tener para su propio deleite. Y el evangelio del reino no es así. El apóstol Santiago lo explica aquí. Y entonces queda en evidencia que a muchos cristianos le importan sus propias cosas y el plan de Dios, ¿dónde queda? El propósito de Dios que se debe cumplir en nosotros, ¿dónde queda cuando andamos detrás de lo que el mundo ofrece? Porque todos los conflictos se dan en la persona por ir detrás de lo que el mundo ofrece, incluso dentro de lo que llamamos iglesia. Hay quien no le hace caso a esto y cree entonces que yo soy un religioso. Pero es lo que dice el apóstol Santiago. Y tienen ese título o le dan esa característica a las personas que combatimos esto. Aquel se volvió religioso. No, es lo que la palabra de Dios dice. Emociones, sentimientos, lo que está en la mente, deseos personales, de esta manera van a enfermar cuerpo, alma y espíritu. Sí, hasta el espíritu se enferma. Entonces luego hay una enfermedad autoinmune espiritual. Un espíritu enfermo está pronto a morir. Sí, espiritualmente y luego físicamente. Y es lo que enfrentamos hoy en día. Parte de la iglesia enferma. Se está alabando, adorando a Dios y hay quien está viendo el color del techo. O viendo por la ventana. Viendo cualquier cosa. ¿De qué color es la pantalla del teléfono? Cuando la presencia de Dios está ahí y no lo notamos. Hay una palabra poderosa. No interesa. Ya fui a la iglesia, que el Señor me agradezca que fui. Lamentable, ya un espíritu enfermo. Atendamos esto. Dios quiere habitar en nosotros, habitar. Y darte poder para aplastar las tinieblas, para someterlas. Así vengan a ti y vivan de repente en ti, en el viejo hombre, que las puedas aplastar. Pero no en todos es así. ¿Quieres un ejemplo? En muchas personas Cristo no vive, porque creen que lo que le estoy hablando no es así.
Pero ¿quieres un ejemplo de que Cristo no es primero en muchas personas? Agarra una hoja y un lápiz y anota tus prioridades. Hazlo tú solito, sin que nadie te vea. Y encontrarás en tus prioridades algunas que no son tan santas. Algunas que tal vez no son pecado, pero no deberían ser prioridades. Y lo de Dios en un segundo plano. Tal vez no en todo el que me oiga, pero hazte una autoevaluación y verás cuáles son tus prioridades. Porque hay quien se acostumbró. Pensamientos de Dios es lo que Dios quiere. Sus pensamientos en tus pensamientos. El pensamiento de Dios en ti. Sus planes en tu corazón. Lo de Dios para ti. El apóstol Pablo nos enseña por la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 9, aquí hay una enseñanza poderosísima que puedes tomar como clave de vida para vencer todos los conflictos internos. Dice la palabra de Dios que por nada estéis afanados, sino que tus peticiones sean conocidas delante del Señor con oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud en esto pensemos. Y lo que aprendiste y recibiste, lo que oíste y vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué poderosa enseñanza. Pablo aquí nos está diciendo que tú decides no estar afanado, orar, ser agradecido, tener paz. Tú decides pensar bien y hacer bien. Cuando te vienen pensamientos terribles, vénsalos con pensamientos buenos. ¿Cuál pensamiento bueno? Dios te dio una hermosa familia. Eso es bueno para pensar. El Señor ha permitido que tú le conozcas algo. Eso es bueno para pensar. Dios te dio habilidad para trabajar. Eso es bueno para pensar. Dios te ha dado salud. Dios ha permitido que aprendas cosas. Repasa lo que has aprendido y entonces haz lo que el Señor te muestra que hicieron hombres de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Ten paz en medio de la tormenta. Antes de andar corriendo, anda a orar y ser agradecido a Dios. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Pero tú lo decides. Yo puedo insistir, pero tú tomas la decisión. ¿Tienes conflictos internos? ¿Deseos personales? ¿Luchas contra el pecado que te quieren dominar? Lascivia, vicios, fornicación, pornografía, ira, mentira, falta de perdón. Y pare usted de contar. No lo permitas más. Ya no más. No le prestes tu vida a las tinieblas. No permitas que te destruyan. Hoy aprende a vencer estos conflictos en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo hago? Puede estar pensando muchos de ustedes. ¿Cómo ordeno mi mente y someto la carne? Dos formas. Primero, reconoce delante de Dios que esto está. Y reconoce a Dios como el Todopoderoso quien te puede llevar a vencer esto. Segundo, rompimiento, unción de rompimiento, ruptura.
romper con el pecado, romper con toda atadura, porque hay poder en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesucristo para romper con el pecado. Reconoces a Dios y rompes con el pecado. Y entonces vendrá sanidad integral. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en Santiago 4:4, un versículo después del que leímos hace rato, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras. Está hablando en el adulterio espiritual, cuando alguien tiene a Dios y se busca a otro Dios. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que tenga amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Todo esto ocurre porque hay quien va detrás de lo que el mundo ofrece. A todos nos ha pasado, pero hasta aquí, corta con eso. Es contundente. Dios te dice: eres un adúltero espiritual si te vas a lo que el mundo te ofrece. Y eso va con todos. Ministros de Dios, desde el más nuevo hasta el que más tiempo tiene. Evalúate. Vas detrás de lo que el mundo ofrece. Dios te dice: ya, termina con eso. No quiero que seas amigo del mundo. Porque si eres amigo del mundo, eres enemigo mío. Lo dice la Biblia. El apóstol Pablo se hace la misma pregunta que nosotros. En el versículo 24 de Romanos 7, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el versículo 25. Doy gracias a Dios, mas doy gracias a Dios, dice, por Jesucristo, mi Señor. Hazlo el Señor de tu vida. Haz a Jesús el Señor de tu vida. ¿Qué es el Señor de tu vida? El que está sobre ti, el Kyrios. Que sea el Señor de tu vida. Dejemos de ir detrás de lo que el mundo ofrece y digámosles: Jesús, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieres hacer, Señor. Termino con esto. Dios va a hacer la mayor parte en tu vida, pero haz tú la tuya. Hay una parte que te corresponde hacer a ti, y es buscar a Dios primeramente. El reino de Dios primeramente en tu vida y su justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Se llama Jesucristo. Sí. Jesús. Es justo que aquel que dio su vida por nosotros tenga la mayor atención de nosotros. Jesús te está esperando y te quiere hacer libre. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Te quiere hacer libre. El Espíritu Santo te ayuda. Corre a los pies de Jesús. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, yo te exalto a ti, mi Dios. Te doy honra y gloria a ti, poderoso Dios. Y en esta hora, agradecido contigo por esta palabra, Señor. Yo te pido, precioso Jesús, que esta palabra, Señor, imparta a cada vida que la oye, Señor, en el nombre de Jesús, a cada familia, trayendo libertad en las casas, trayendo sanidad, Señor, a los cuerpos, al alma, al espíritu, en el nombre de Jesús. Restauración familiar, poder de Dios obrando en las familias, Espíritu Santo de Dios abrazando a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.